¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad de estar hoy un podcast más aquí en Corre la Voz. Si no te has suscrito, ve al YouTube, suscríbete, dale like a este contenido y compártelo con todos tus amigos. Hoy una invitada de lujo, una invitada nacional, catracha, sanpedrana. Hoy con nosotros Jennifer Salinas. Jennifer, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. Contenta de estar con ustedes. Gracias por recibirme. Va a ser un tiempo especial compartiendo y también compartiendo con todos los que nos están escuchando y viendo también. Qué bueno. Sanpedrana me decía. Sí, soy de San Pedro. ¿Qué tal ese calor de San Pedro? Bueno, ahorita nos ha tratado bien, pero tiene sus momentos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Siempre ha vivido en San Pedro? Sí, bueno, crecí en San Pedro, viví 8 años fuera del país y bueno, el Señor nos trajo de regreso a Honduras y ya llevo algunos años acá. ¿Estuvo fuera del país, específicamente en qué país? Viví 4 años en Costa Rica y Costa Rica. 4 años en México. Oh. Entonces estuve, bueno, allá afuera, una experiencia muy bonita. La verdad que, vivir en Costa Rica fue algo muy especial para mí. México, conocer también, ¿verdad? La cultura. Diferentes. Mi hijo nació en México, entonces tengo ahí un mexicanito. Y bueno, es... ¿Mexicano hondureño? Sí, es mexicano y siempre le recuerdo. Y hondureño. Sí. ¿Verdad? Y cuando juegan las Celes, ahí, bueno, ahí hay un tema. Pero la verdad es que es muy bonito porque uno aprende a conocer culturas diferentes. Sí. O sea, no es lo mismo visitar un país que vivir ahí. Entonces eso te enriquece mucho y pues han sido experiencias distintas las dos, pero bueno, del Señor siempre nos enseña algo. Qué bueno, qué bueno. Creo que es una bendición que usted, para los que de repente no conocen esta nueva generación quizás, y dicen, ¿quién es Jennifer Salinas? Es escritora de libros, es cantante, ¿qué más podríamos decir? ¿Verdad? Jennifer Salinas es una salmista del Señor que ya tiene bastantes años en la música cristiana. Creo que Jennifer comenzó, no sé, corríjame, uno de sus éxitos musicales en la música ha sido Dios Incomparable. Uh-huh. Que creo que ha sido uno de los temas, como esos temas que la han catapultado de una manera, podríamos decirlo, en este ambiente cristiano de la música. Cuéntenos de eso, ¿cómo son sus comienzos en la música? Yo comencé, yo estudié música en San Pedro, crecí en una iglesia. Desde niña servía al Señor, desde niña sentía que tenía un llamado de Dios, aunque no le podía decir como con esas palabras. Ajá, sí. ¿Verdad? Pero amaba servir al Señor. Y comencé a estudiar música porque también me gustaba mucho la música, pero también ya sentía que Dios me estaba llamando por ese camino. Y bueno, al graduarme, todo ese tiempo yo me preparé, el Señor me daba las canciones, desde pequeña también escribía. ¿En serio? Yo me acuerdo que hice como un himnario y corté hojas, le puse grapas y le puse himno de alabanza de oración, algo así. Y ahí escribía todas mis canciones, se las cantaba a mi mami. Bueno, fue como su primer disco escrito. Exacto, mi himnario. Sí. Porque crecí en una iglesia bautista también. Ah, ¿en serio? Entonces nosotros usábamos himnario y creo yo que lo relacionaba con eso. Sí, es cierto. Entonces escribí así y bueno, al graduarme ya tenía las canciones para hacer el primer disco y para mí siempre un disco fue como una herramienta, o sea, una manera de poder llegar a otros y verdad que pudieran conocer la música, pero que pudieran conocer a Cristo a través de las canciones. Y ese fue mi corazón desde el principio. Y pues a dar esos pasos ahí, yo ahora lo pienso, quizá ha cambiado tanto, ¿verdad? Muchas cosas, pero esa niña, porque sí estaba muy chiquita, y empecé a viajar y esto es lo que tengo. De verdad que es como un impulso que a veces uno como que va creciendo y ya se vuelve más recatadito, pero en ese tiempo era como aquí estoy, ¿verdad? Tengo esto, esto me ha dado el Señor. Recuerdo que para hacer ese primer disco,
yo tengo familia en Estados Unidos, y entonces fui a Estados Unidos y agarré en ese tiempo el directorio, o sea, sí soy del año 1754, tenía el directorio y iglesias hispanas, ¿no? Wow, y empecé a buscar y a llamar a los pastores. Hola, soy Jennifer Salinas, o sea, ni siquiera tenía un disco. Yo cantaba canciones de Jackie Velázquez, de igual personas que tal vez, ¿verdad? No sé, Crystal Lewis, gente así. Sí, claro. Cantaba sus canciones, tenía las pistas y yo soy Jennifer Salinas, tengo... Interpretaba las canciones de ellas. Ajá, y quiero hacer mi primer disco y quisiera cantar en su iglesia. Y muchas personas me dijeron que sí. O sea, realmente atrevida, o sea, increíble. Y de ahí también surgieron amistades muy especiales que hasta el día de hoy son pastores que son muy amigos míos, que me apoyaron desde el principio. Creyeron en esa niña que venía de San Pedro, que verdad podía ser cualquier loca, pero que llegó ahí, abrieron las puertas y me apoyaron. Y realmente fue Dios abriendo las puertas. Yo creo que el llamado de Dios no era tanto mi personalidad o mi carácter o nada de eso, sino es que el llamado de Dios te impulsa a hacer cosas que no te atreverías a hacer si no fuera por eso. Claro. ¿Verdad? Te saca de tu comodidad, te saca de tu área de confort y creo que eso es lo que pasó. El Señor fue abriendo puertas y ha sido una experiencia de muchos años. Hace poco hacía como un recuento, como 28 años ya. Wow. O sea, es como... Sí. Ya. Pero, no vamos a decir cuánta edad tiene la hermana Jennifer, pero sí, ustedes... Ok, tenía himnarios, habían guías de teléfono, hagan sus cálculos. Pero, todas las temporadas. Sí, todavía el teléfono era así como de que daba vuelta el cosito. Sí. Pero sí, o sea, realmente ha sido toda una vida sirviendo al Señor y toda una vida aprendiendo, conociendo al Señor mientras voy caminando con Él. Claro. ¿Cuál fue esa sensación, Jennifer, al momento de grabar su primera canción? Ya como, aquí voy, Jennifer Salinas, a grabar su primera canción. Cuéntenos esa experiencia, dónde fue, cómo fue, qué cosas utilizó el Señor para eso. Sí, bueno, imagínate, todos esos viajes y cenas y cosas que hacíamos para recaudar fondos para esta primera producción. Este disco se llamó Esencia y lo grabé con Mike Rivera, Wiso Aponte. Mike es el esposo de Yulisa. Oh, wow. Ellos son puertorriqueños. Sí. Y yo recuerdo que cuando grabé el primer disco, que lo grabé en la cabina de una radio, porque no tenía, o sea, ese era como el recurso que teníamos y lo grabamos en la cabina de una radio. Vino Mike y Yulisa estaba por lanzar su primer disco. Y ella lo acompañó porque estaban recién casados. Oh. Y mi mami estaba en la sala de la radio, pues nuevamente estaba pequeña, bueno, más o menos pequeña. Y estaba con Yulisa y platicaba y todo, mientras yo estaba grabando ahí con Mike. Y fue una experiencia muy bonita. Ellos son súper especiales, pero también creo que eso de... Yo le decía a alguien hace poco que cuando yo empecé a cantar, yo era como muy afinada, digamos, ¿verdad? Y alguien me dijo, ¿qué afinada sos? Para que mejor no me hubiera dicho, porque en ese momento tuve conciencia de la afinación y ahí empecé a desafinar. Entonces, cuando yo grabé mi primer disco, como que no había conciencia de, ¿verdad? Del estrés, que si la nota, que si aquello. Entonces, fue muy fácil para mí. Wow. Fue muy fluido, lo disfruté mucho. De repente, con el tiempo, te vas haciendo consciente de detalles que ya te tensan, ¿verdad? Que tienes que manejar otras técnicas y todo. Pero en esa primera ocasión fue muy fácil y disfruté mucho ese tiempo. Creo que es importante, Jennifer, porque eso también para estos artistas o salmistas nuevos que están surgiendo, que el Señor está levantando, porque... hay personas que a la primera se rinden y de repente piensan que las cosas van a ser fáciles, que las cosas van a ser solo de decir, no, quiero grabar mi música y voy a grabar mi música. Y no quieren pasar por esos procesos quizás que usted pasó de andar en las iglesias ahí. Qué bonito, o sea, me recuerda como cuando hacían esas giras, ¿verdad? Que andaban por las iglesias ahí promocionando la música. Quizá hay personas que ahora quieren hacerlo, pero no quieren pagar, como dicen, ese precio. Sí. ¿Qué opinión le merece al respecto de estas personas que de repente se quieren rendir a la primera? Yo creo que un arma del enemigo que utiliza mucho, por lo menos
en mi vida yo lo he notado así, es el desánimo. Siempre va a querer venir a desanimarte, porque cuando te desanimas, dejas los proyectos a medias, no sé, de repente dejas pasar el tiempo. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que tal vez este ya no es mi tiempo, tal vez me inventé esto, ¿verdad? Claro. Te viene a engañar de muchas maneras. El desánimo siempre va a ser un arma que el enemigo va a querer usar en tu contra. Pero es esa convicción y esa certeza de que Dios te ha llamado y que definitivamente las cosas no van a ser fáciles. Y algo muy importante que yo diría es que no puedes darle la forma a tu llamado según lo que ves. Tienes que buscar mucho qué es lo que Dios te está llamando a hacer, porque tu llamado no se parece al de nadie más, no es un copy-paste, no es que Dios está una persona más que va a hacer lo mismo que está viendo a tu alrededor, Wow. porque esa es la forma que le damos al llamado. Grabar discos, pegar canciones, Sí. cantar en escenarios grandes, Sí. compartir escenarios con personas que son muy conocidas. Esa es la forma que de repente, no digo que todos, pero en algún momento hemos querido darle esa forma. Sí. Pero Dios no nos llamó a eso. Exacto. Puede ser que tu llamado sea puede ser que sí. En algún momento te vas a encontrar en ese escenario, te vas a encontrar con esos discos. O sea, sí puede y va a pasar, Sí. pero no va a ser el sinónimo, o esa no es la... No es la eso esencia. No es la esencia. Y tampoco es el sinónimo del éxito. ¿Me entiendes? Yo creo que éxito es saber que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con un realmente rendido al Señor. Lo más importante es saber que nuestra adoración no es el sonido de tu canción, tu adoración no es qué tanto hagas, qué tanto sirves, qué tan activo estás, ¿verdad? O cuánto éxito tienes. Todo eso se convierte en adoración. Tu canción, tu servicio, tu actividad se convierte en adoración si tienes un corazón postrado delante de Dios cuando estás haciendo eso. O sea, la verdadera adoración tiene que ver con la postura de tu corazón. Y si la postura de tu corazón es rendida delante de Dios, todo lo demás, todo lo que hagas va a ser adoración delante de Dios. Porque va a estar sujeto a su voluntad, sujeto a Dios en toda su esencia y va a poner a Dios en el trono. O sea, Dios va a estar en el lugar correcto en tu vida, nada más. Entonces, creo que esto es importante entenderlo. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Busca muy profundo en su presencia qué te llamó a hacer y camina en eso. No importa si a tu alrededor ves otras cosas, pero esto es lo que Dios te llamó a hacer. Eso es hermoso. De verdad que eso llena muchísimo. Saber qué estás haciendo y conocer cuál es tu verdadero llamado en el Señor. Wow, qué tremendo. Creo que eso es lo esencial. El saber para qué Dios nos llamó, ¿verdad? Porque me llamaba bastante la atención lo que usted decía y eso me remonta a la palabra del Señor. Cuando Juan el Bautista fue el que preparó el camino del Señor. Sí. Y Juan el Bautista, poco se habla en la Biblia de él. O sea, no es que haya que gran cantidad, ¿verdad?, de cosas. Pero él tenía una misión y su misión era preparar el camino. Sí. Y eso era lo único que Juan el Bautista tenía que hacer, siendo primo de Jesús, ¿verdad? Pero hay gente que dice, pucha, qué joven murió Juan el Bautista, por ejemplo, teniendo muchos años por delante. Hay otros que estuvieron hasta los 80 y tantos de años y murieron. Pero es lo que usted decía. Hay llamados específicos donde Dios le dice, bueno, ya cumpliste con tu llamado, hasta aquí nomás. Y eso es algo importante también para las personas que están indistintamente, Jennifer, que sea en la música, en el arte, en alguna área en la que se pueda servir al Señor y llevar la palabra. Creo que es muy importante pedir esa dirección al Señor. Ok, Señor, ¿cuál es mi llamado? Hazme saber y hazme entender para qué voy a ser efectivo, ¿verdad? Porque de repente hay gente que prueba en algo
y después se pasan a otra cosa porque no le funcionó aquello, y después se pasan a otro y terminan frustrados, ¿verdad? Y es algo muy importante saber ese llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Y quiero también consultarle cómo vivir esos procesos. Porque en el caso de la música, me imagino yo que hay como esos altibajos. Hay momentos donde quizás va a haber un silencio, donde quizás no va a haber música, donde quizás, no sé si fue en su caso, ¿y qué se hizo Jennifer Salinas? ¿Por qué no escuchamos de ella? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y quizás son esos procesos quizás en los que el Señor ha permitido que pasen para llevarla a otro nivel. Entonces no sé si usted tiene alguna experiencia o en algún momento de esos procesos que usted ha sentido esos altibajos. Sí, que algo que decías es acerca de esa misión y ese propósito de Dios en nuestra vida. Y eso yo creo que no se termina hasta el día que estamos en su presencia. Mientras estemos acá hay una misión de Dios y yo lo veo como una palabra. Cuando nosotros llamamos a alguien decimos, no sé, Jorge, ¿verdad? Juan, ¿puedes venir? Sí. O sea, hay una palabra que sale de nuestra boca para llamar a esa persona, llamar su atención y pedirle que venga, ¿no? Sí. Y su palabra dice que Él nos ha llamado para sí, ¿verdad? Que nos ha apartado para Él y que nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay una misión para nuestra vida, pero lo primero es que nos apartó para sí. Entonces, lo primero siempre es Él. Y luego es que hay una misión para nuestra vida. Y yo ese llamado lo veo como esa palabra que salió de la boca de Dios que no va a regresar a Él vacía. Entonces, esa misión que ha comenzado en nosotros desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, que ya Dios nos conocía y que estamos ahora viviendo y estamos activados en esa palabra, pues ese es un propósito de nuestra vida, o sea, se va a cumplir cada día en nuestra vida hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Entonces, esto lo digo porque hay muchas personas que por medio tal vez del desánimo o de esos silencios pueden pensar lo que hablábamos, el tiempo ya pasó, el llamado ya terminó. No, mientras estemos acá, estamos cumpliendo una misión, estamos anunciando las virtudes de nuestro Señor. Y en mi vida sí han habido muchos silencios, o sea, han habido silencios de muchas maneras. Puede ser el silencio de que en un tiempo de no producir, puede ser un silencio de procesos difíciles en mi vida. He vivido silencios donde he perdido la voz en 2 ocasiones. Tuve una parálisis en una de las cuerdas vocales. Wow. Dejé de cantar 10 meses sin saber si la iba a recuperar. No hay un tratamiento para una parálisis. Puedes hacer ejercicios, puedes hacer cosas, pero no hay un medicamento. O sea, uno se desespera tanto que uno dice, me acuerdo que me pusieron como unos electrodos acá a tratar de relajar. Intentamos diferentes cosas y yo decía, no me lo puedo poner aquí en la garganta para que se me active algo ahí. Para que sienta ahí. Sí, tal vez ahí reaccionan a algún choque eléctrico. Y me decía, no, la mato, le pongo una cosa ahí, pero era tanto la desesperación, sentir que yo había perdido esa herramienta. Sí. Y entonces vienen esos pensamientos de que tal vez hice algo mal, ¿verdad? No sé, tal vez el tiempo ya terminó. O sea, ¿verdad? Dios no sé, me desechó o algo. Esas preguntas que uno se hace. Tantas cosas que uno puede preguntarse. Ese tiempo fue doloroso. Y lo viví y pensé, ok, ya pasó esta experiencia, el Señor hizo milagro, gloria a Dios, voy a contar de esto, qué bonito. Y muchos años después volví a perder la voz. Y la perdí 2 años. Wow. Y no había un diagnóstico, porque por lo menos la primera sabíamos que era una parálisis, la segunda no había un diagnóstico, las cuerdas vibraban mal y vibraban sin control. Y fue una situación bien dura para mí. Cuando lo vives la primera vez, de alguna manera, tú dices, no, yo voy a salir de verdad fuerte en eso, pero cuando una segunda vez y por tanto tiempo, puede ser desesperanzador. Y de repente se abrían puertas. Como en ese tiempo, la segunda vez fue porque me dio COVID. Okay.
Pasaron todas las secuelas y la voz no regresó. Y en ese tiempo me invitan a Venezuela a grabar una canción que se llama El Mundo Necesita Tu Canción, con Madrid Márquez, Alex Márquez, Denicher, Paul, Cales, Loima. Estábamos todos, y todos son, en inglés dicen powerhouse, o sea, su voz es como súper... Sí, y yo... bien potente. ¿Verdad? O sea, era ellos y la covidosa ahí. O sea, era fatal. Sí. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Voy a cantar El Mundo Necesita Tu Canción sin voz. Wow. Es insólito. Fue difícil y di lo último que me quedaba de la voz y se acabó. Y después de eso se da la oportunidad de hacer este disco. Volver a grabar Incomparable, volver a grabar Eres Santo. Mi Esperanza, que es una canción nueva, y pronto estamos por lanzar también la nueva canción. Pero grabo este disco y no solamente tengo mi voz débil, que tengo ya 1 año y algo de haberla perdido, sino que me enfermo. Entonces voy enferma a la grabación. Estoy con fiebre, estoy con dolor de garganta, estoy con todo y uno se pregunta cosas, ¿verdad? Entonces son momentos difíciles, son procesos de silencio duros. La voz, bendito el Señor, regresó poco a poco, pero fue tan poco a poco que ni siquiera me di cuenta cuando regresó. Empezó a regresar y no me daba cuenta que de repente podía hacer una cosa, la otra, y así. El Señor me enseñó diferentes cosas en ambas ocasiones, pero te puedo decir que los silencios duelen, que en tu humanidad te preguntas cosas, a veces te peleas con Dios, te sientes desalentado, te sientes desechado, te sientes que ya todo terminó. O sea, uno brega con todas esas cosas y aprendes como a resolverlos con el Señor, ¿verdad? Hay cosas que no tengo respuestas, hay cosas que sí, pero el Señor está conmigo y no me deja. El Señor dice que yo no te dejaré ni te desampararé. Amén. Él dice, esfuérzate y sé valiente, pero te dice por qué. Te dice porque yo voy a estar contigo. La manera en la que nosotros podemos ser valientes en medio de los silencios y en medio del desaliento es conociendo que Dios no nos deja, que Dios está con nosotros y que nunca nos va a desamparar y que en medio de nuestra debilidad podemos contar con su poder en nuestra vida. Entonces creo que esta es la manera en la que nosotros podemos atravesar estos valles que no los pasamos de una manera... Yo no las pasé como superhéroe, te lo puedo decir. O sea, si alguien me hubiera visto en esos procesos, hubiera dicho, no, la peor cristiana del mundo. O sea, ¿a dónde quedaron todas tus palabras? Sí, ¿verdad? todos tus valores, ¿a dónde se fueron? Berrinches, o sea, los berrinches, sí. Pero he aprendido. He aprendido a conocer al Señor en esos procesos y a sanar con Él. Porque sí quedan heridas, ¿verdad? Quedan heridas. Señor, ¿dónde estás? O sea, muchas cosas, pero el Señor te muestra, nunca te dejé. Y aquí estoy. Wow, qué tremendo. Creo que lo que el Señor hace de una u otra manera no solamente le enseña a uno mismo, sino que es para que su poder se manifieste y se glorifique en la vida de los demás también, y que los demás vean todo lo que usted tuvo que pasar, que nos acaba de contar. Increíble. Pero como decía usted, o sea, no se quedó ahí. A pesar de esas preguntas, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, el Señor siempre estuvo ahí. Y había algo. Sí. Había algo ahí que la mantenía, ya sea reclamándole, pero la mantenía ahí. Ya sea preguntando, sí. Reclamándole, pero ahí en su presencia, sí. Y eso es algo bonito, Jennifer, porque creo yo también de que, no sé si usted coincidirá conmigo, pero quizás nosotros los seres humanos a veces actuamos como cuando decimos... me siento mal, y en vez de acercarnos al Señor, como que más bien nos alejamos. Decimos, no voy a compartir más con los cristianos ahorita, voy a darme mi espacio, yo y el Señor. Y quizá muchas veces no es así. Y eso lo aleja quizás de las personas que están pendientes de usted, que son sus amigos en la fe, sus hermanos en la fe, quizás hasta sus pastores. Y
podemos tomar decisiones en base a nuestro propio criterio y en base a nuestra propia opinión, como dice la Biblia, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión. Y a veces es algo que es redundante también en la vida quizás de muchos creyentes de hoy en día, el hecho de decir, no, ya, sí, yo no me olvido del Señor, pero ahorita no me voy a congregar, ahorita no voy a compartir con mis hermanos, sino que yo me voy a dar mi tiempo, ¿verdad? Y el Señor ahí me va a permitir otra vez regresar. ¿Qué tanto? Es una línea bien delgada eso. Uh-huh. Porque creo yo y pienso de que hay que tener cuidado con esas decisiones. Uh-huh. Al momento de que sucede algo y no pasó como yo quería, entonces me alejo. Uh-huh. Me alejo y me alejo de mi entorno. Y quizás pueda que me empiece a acercar ya no al mismo entorno de antes, uh-huh, sino a algo diferente, que quizás pueda incluso hasta matar mi propósito. Sí, lo que pasa es que la línea es muy delgada, es bien delgada. Sí. ¿Crees que no te va a pasar? Porque amas al Señor, porque, ¿verdad? No es que me estoy yendo de la iglesia, no es que, ¿verdad? Pero necesito un espacio, un tiempo, y el espacio y el tiempo es bueno en el sentido de que no siempre estamos como para, no sé, el fiestón, ¿verdad? Uh-huh, y con sí, todo el mundo, claro, y todos. A veces no tenemos como esa ganas de estar, pero es importante tener una conexión con alguien cercano y alguien que tenga la madurez, la sabiduría, ¿no? Que sea un líder, claro, que te pueda acompañar en esos procesos, no alejarnos del todo, porque la línea nuevamente es muy delgada entre lo que yo puedo controlar y lo que, ¿verdad?, de repente va sucediendo sin que nos demos cuenta. Y aquí el problema tal vez que uno puede ver más común es que de repente dejas de relacionarte con este tipo de personas o estos ambientes y me voy a otros ambientes. Pero ese es un escenario, digamos que el escenario más peligroso para mí es el escenario de la sequedad, de la aridez, como de repente dejas este ambiente y te vas a un lugar tan seco, un lugar tan solo, que te puede dañar mucho más que, o sea, pensar ahorita en otro ambiente, claro, es algo tal vez malo para ti, no te suma ni nada, claro, pero lo que la sequedad, lo que un lugar árido puede hacer en tu corazón, eso es muy fuerte, salir de ahí es muy fuerte. Entonces, ¿por qué llegar a estos extremos, verdad? No creas, no seas sabio en tu propia prudencia y no creas que lo puedes controlar. O sea, realmente es importante. La palabra dice que no dejemos de congregarnos y la Biblia no es legalista, o sea, no es por religiosidad. Claro. O sea, hay un sentido, hay una razón por la cual te está diciendo, porque necesitamos esa conexión, necesitamos como mantener esa comunicación, ese vínculo abierto para que esos momentos difíciles nosotros tengamos con quién, ¿verdad? A quién podamos rendir cuentas o con quién podamos hablar y desahogarnos, que sea de confianza, que le podamos decir cómo nos sentimos. Algo que yo amo de mi Señor es que en medio de los procesos más duros, Dios me dejó, yo tomé una decisión en ese proceso. Yo le decía al Señor, yo voy a ser sincera, o sea, de por sí ya Dios ya lo sabe, ¿no? Que es como que uno piensa que está descubriendo el agua tibia. Te voy a decir la verdad, Te Señor. voy a decir la verdad, que no la sabías. Sí. Pero, o sea, yo dije, yo voy a ser crudamente sincera contigo. Sí. Te voy a decir todo lo que aunque siento, sea lo peor que... Y el Señor no me mató en el proceso. O sea, realmente yo le dije cosas muy fuertes al Señor. Lo que había en mi corazón, había mucho dolor. Y el Señor me dejó decirle todo. En ningún momento yo sentí que Dios me desechaba por lo que yo le decía. Y en ese momento Dios me lleva, creo que es el Salmo 77, que es un salmo de Asaf. Si tú lees ese salmo, te encuentras con un hombre que dice, cada vez que pienso en el Señor me duele el corazón. Porque yo me acuerdo de mis momentos con Dios y siento que me ha dejado para siempre. ¿Será que ya se terminó todo? O sea, Asaf le habla súper fuerte al Señor. Yo decía, eso es todo lo que yo le estoy diciendo a Dios. Pero a Dios le importó tanto eso, que se tomó el tiempo de que eso fuera parte del libro de los Salmos. Para que yo ese día me pudiera encontrar con ese salmo y entendiera que estaba bien. Que Dios también me escuchaba cuando no tenía lo más bonito para decir. Dios me escuchó.
Y eso para mí fue muy importante y sigue siendo muy importante porque tengo un Dios que me ama a pesar de, pero también tengo un Dios que me restaura sin importar lo que haya vivido. Tenemos un Dios que nos ama y eso es hermoso porque lo escuchamos y lo escuchamos, pero en esos momentos de necesidad y de dolor, sentirnos amados por el Señor, ¿quiénes somos nosotros? Pero Dios nos mira y nos ama y nos escucha. Sí, es como esa plenitud, se podría decir, de uno sentirse indigno de que el Señor lo ame tanto a uno y que a pesar de lo que usted decía, de esos berrinches que quizás uno le hace al Señor, de tantas preguntas, de ir otra vez al Señor y decirle, aquí estoy de nuevo, Señor. Otra vez volví a fallar. Otra vez hice esto. Sentirse no merecedor. El apóstol Pablo decía que por la gracia de Dios, dice el versículo de la Biblia, el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y me gustaba bastante este versículo porque habla de que de nuestras debilidades, o sea, nosotros no somos nadie, nosotros no somos nada como para venir y vanagloriarnos de la vida, vanagloriarnos de lo que hacemos, de lo que somos, porque todo le pertenece a Él. Todo es de Él, la gloria es de Él, todo lo que hacemos es para Él. Y muchas veces, como decimos coloquialmente, se nos va el pájaro de que pensamos de que son mis ideas, son mis pensamientos, son mis grandes proyectos, y todo viene de Dios. Y todo vuelve a Él. Creo que es muy importante que nosotros sepamos de que es por su gracia que somos lo que somos, por su misericordia. Y me gustaría hablar también, Jennifer, de esa parte musical. Ahorita sabemos que ha estado lanzando música. Volvió a grabar las canciones que había mencionado anteriormente, como Dios Incomparable, Eres Santo, ¿verdad? Que es la que está ahorita sonando. Hábleme de esa grabación. ¿Cómo fue la idea? ¿De dónde lo grabó? Porque vemos que es grabación en vivo. Sí. Es una experiencia nueva, me imagino. Sí, es nueva. Sí, cuando nosotros hablamos con Alex y Madely, ellos son de Venezuela y me invitan para El Mundo Necesita Tu Canción. Yo me acuerdo que íbamos en el carro con Alex y me dijo, yo desde que probé grabar en vivo, como las mieles de grabar en vivo, dice, no volví atrás, eso para mí es como lo máximo. Y yo me quedé callada porque yo, y si supieran que yo nunca he grabado en vivo, nunca había grabado en vivo, no sé lo que es eso. Y estaba muy nerviosa porque no sabía realmente cómo era, pero claro, uno con cara de éxito, ¿verdad? De que no pasa nada y vamos a hacer. Pero yo no conocía a Denicher, no conocía a Cales tampoco. Cuando de hecho, no. Es que cuando a mí me dijeron, va a estar Cales y Denicher, yo, ¿quiénes serán ellas? O sea, Denicher me sonó como nombre de mujer. Como nombre de mujer, pero no entendía. Pero cuando, claro, los conozco, bueno, todos ellos son algo demasiado precioso. O sea, su corazón, el talento que Dios les ha dado. Increíble voces. Pero son personas con una visión muy clara de lo que Dios los ha llamado a hacer y son hermosos. A mí me dejan mucho ellos. Cada vez que yo estoy con ellos es aprender, es realmente lindo. Son amigos muy especiales. Y Alex y Madely me hablaban de eso y bueno, esa experiencia del Mundo Necesita fue preciosa. Y ahí pues hablamos sobre la posibilidad de hacer un en vivo, pero con mis canciones. Wow. Entonces, esto es algo que Dios pone también en el corazón de ellos. Sí. Y verdad, ellos apoyan todo y son parte de todo. Y es una iglesia de impacto, es una iglesia demasiado hermosa en Venezuela. La manera como ellos adoran al Señor es algo... Es que, o sea, yo soy de San Pedro y el calor que hace en San Pedro es algo que no tiene nombre, pero estás en Maracaibo y ese calor, y son como miles de personas ahí. Sí.
Y todos estamos sudando. Y cuando yo grabamos varias canciones para El Mundo Necesita, yo grabé otra con Made y yo salí con el pelo suelto. Cuando grabamos El Mundo Necesita, yo salgo con el pelo amarrado, pero no es look, es que ya el pelo no me daba. Se estaba sudada hasta donde ya no. Era porque lo ameritaba la ocasión en ese momento. No había otra cosa más que hacer, no había opción. Sí. Entonces yo me agarré el pelo por eso, y esa gente está ahí sudando, abrazándose, adorando al Señor, derramando su cosa. Es algo demasiado hermoso. Wow. Y para mí grabar en vivo allá con ellos, contando con el apoyo de Alex y Made, de la iglesia, de todo, Dios me dio ese regalo. O sea, realmente eso fue un regalo de Dios. Y Denicher, cuando nosotros estábamos en El Mundo Necesita, nosotros en el ensayo comenzamos a cantar Incomparable, porque esta canción es una canción que en Dominicana es como muy conocida. Wow, entonces, sí. Cales y Denny se la sabían y en el ensayo ¿en comenzamos serio? a cantarlo, ¿no? Y ellos dos cantando esa canción es algo demasiado. Entonces empezamos a cantarla y pensamos qué lindo sería algún día poder grabarla. Para cuando grabamos Incomparable, Cales no nos pudo acompañar, pero bueno, la experiencia con Nature fue hermosa y escucharlo a él cantando esa canción. Sí. Wow, o sea, no sé, fue algo hermoso. Nunca me imaginé otra vez grabando esta canción que ha sido tan especial en mi vida, de esta manera, en un país que amo tanto, con un muchacho que Dios usa de una manera tan Increíble. especial. Y bueno, grabamos Mi Esperanza, que es una canción nueva que para mí es un himno que Dios puso como el cierre de todo un proceso de vida que cerró con gozo, que cerró con alabanza, y esa canción representa mucho. Decir, mi esperanza canta de tu bondad. O sea, esa es mi esperanza, la bondad de Dios. Amén. Y luego grabar Eres Santo con Todos, realmente. O sea, yo el último coro, vas a ver en el video, van a ver en el video, para que lo vayan a ver. Sí. Sí, vamos a dejar el link. Canto, también en YouTube. Yo no canto en el último coro, porque para mí yo me quedé así, viéndolos a todos y viendo a la gente, todo el mundo adorando. Yo decía, no puede ser, Señor. Porque yo tengo 20 años desde que el Señor me dio Incomparable, 15 desde que me dio Eres Santo, 15 años cantando esa canción sola. Sí. Y de repente escuchándolos a ellos, interpretándola. ¿verdad? Interpretándola. Yo decía, Dios mío, solo tú puedes hacer esto. Me imagino que en ese tiempo usted estaba como solo disfrutando el momento. Sí, yo disfrutando, así, ok, sí, cierra la canción y ya volví, ¿no? Pero sí, este en vivo fue un regalo que Dios me dio y estoy muy agradecida con el Señor por esto y también por todos los proyectos que vienen, que es pues creyéndole al Señor y viendo al Señor obrar en su misericordia, en su gracia, en su verdad y en su bondad en mi vida. Qué interesante, Jennifer, esa parte. Creo que grabar en vivo es una experiencia súper distinta Sí. a grabar en estudio, ¿verdad? Sí. Porque de una manera u otra, creo que está un poquito esa presión, ¿verdad? Es una grabación en vivo. Sí. Aquí vamos a lo que grabemos. Un poquito mucho la presión. ¿Verdad? Sí, bastante. Entonces, pero qué bonito también ver un pueblo de Dios también metido en la adoración, cantando esas canciones que Dios le ha dado a usted. Me imagino que se ha de sentir bien en el sentido de que una canción que Dios le regaló a usted para la iglesia la canten las personas que de repente, yo sé que se le han acercado muchas personas a decirle, no, yo me sé Dios Incomparable, yo me sé Eres Santo, y a veces quizás hasta se la cantan. Uh-huh. Esa sensación, ¿verdad? En nuestras emociones, la sensación de sentirse bien, que Dios se está glorificando por medio de no manera de vanagloria, sino es como esa recompensa de lo que usted trabajó, lo que el Señor le dio, y se ve reflejado en la gente. Que la gente le dice cómo Dios me ha ministrado. Exacto. A través de lo que usted hace. Lo que Dios ha hecho, porque, por ejemplo, en este en vivo, la gente, todas las personas que estaban ahí, todos se me acercaban y todos tenían un testimonio diferente de qué Dios había hecho en su vida a través de esta canción. Conocieron a Jesús, su familia se restauró,
volvieron a los pies, volvieron al Señor porque se habían apartado. Sí. Fueron sanados, o sea, no terminan, cada testimonio es distinto y yo estaba tan sorprendida porque fue una noche de cada uno era como cada uno con Dios, ¿verdad? Y cada uno su experiencia con Dios y eran los testimonios de cómo Dios hace y a veces nosotros no nos damos cuenta, o sea, de hecho de la mayoría de las cosas ni siquiera nos damos cuenta. Y eso es donde yo vi que a veces nosotros, y no lo digo por esta canción ni por nada en especial, sino porque así somos los seres humanos, medimos el éxito por lo que nos damos cuenta, por lo que vemos. Pero, o sea, las raíces del árbol a veces son mucho más profundas que lo que vemos del árbol, ¿no? Claro. Y lo que Dios hace es mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Personas que han llegado a los pies de Cristo y tal vez yo allá pasando 1000 procesos, ¿no? Pero el Señor usando una canción allá en otro lado del mundo. Sí. O sea, son cosas tan impresionantes y para mí era maravillarme de la obra de Dios, de lo glorioso que es Él. O sea, realmente nuestro Dios es glorioso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es verdadero, o sea, es el Dios santo, el único, el Rey que está por encima de todo y yo miraba eso y no paraba de glorificarlo. Y las personas ahí no paraban de glorificar al Señor. Y lo ves en el video, claro. Ves a la gente postrada, llorando, o sea, es algo hermoso. Y ese en vivo fue precioso por eso, porque todos estábamos teniendo nuestra experiencia con el Señor. Y Dios realmente me ministró mucho y me habló mucho a través de ese tiempo allá. Qué hermoso, qué bonito saber de que esa experiencia ha tenido usted en la grabación en vivo. Yo quiero hacer una pregunta personal. Personal en el sentido que he querido preguntarle esto. Porque usted tuvo la oportunidad de cantar en el Zócalo de México. Uh-huh. Frente a miles y miles y miles de personas. Ahí pueden ver en el video. Cuando usted llega a ese lugar, ¿cuál fue su reacción? O sea, ¿qué significó para usted el hecho de estar ahí y poder cantar esa adoración enfrente de toda esa gente que la estaba? Pues siempre cada lugar donde Dios me permite estar. Esta canción, Incomparable, tiene el puente. Dice, y mi ser desborda de gratitud por estar aquí y poder adorarte. Esa parte, yo siempre digo que esa parte es la que me ha mantenido cantando esta canción durante 20 años como si fuera la primera vez. Porque en cada lugar donde estoy, que tal vez al principio, yo sé que es la canción que todo el mundo se sabe, yo sé que la van a cantar, yo ya sé eso, ¿no? Sí. Entonces uno podría como acostumbrarse, no es la palabra, sino como confiarse de eso, ¿verdad? De alguna manera. Sí. Pero a veces como tanto que uno la canta, uno puede acostumbrarse a la canción, pero nunca, ni una sola vez en 20 años el Señor me ha permitido dejar pasar ese puente sin que sea una verdad en mi vida. Entonces, cuando yo estoy cantando en un lugar con 10 personas o en un lugar con 9,000, 10,000, qué sé yo, cuántas personas pueden haber, para mí es exactamente lo mismo, porque mi corazón desborda de gratitud por estar ahí y poder adorarle. Literal. Y yo le agradezco al Señor por eso. Es un privilegio poder hacerlo. Y más cuando has perdido la voz 2 veces. Y de repente estás otra vez en un lugar cantando y no importa cuántas personas hayan, pero estás cantando y estás adorando al Señor. Y le estás sirviendo y estás guiando a otros a adorar al Señor. De verdad te lo digo, Dios, el Señor sabe que mi ser desborda de gratitud. Y dice la otra parte, y mi corazón se humilla delante de ti, oh Dios incomparable. Y eso hago cada vez, me humillo delante de Él y le canto al Dios incomparable. Y eso fue lo que sentí esa vez en el Zócalo y en cada lugar donde Dios me permite estar. Wow. Qué hermoso. Qué hermoso saber eso. Creo que
Ha sido una plática muy, muy hermosa, Jennifer, de experiencias, de consejos, de gratitud, de cuán bello y cuán hermoso ha sido el Señor para con usted, para su ministerio. Créame que es de mucha bendición. Es de mucha bendición porque no solamente inspira a personas que vienen comenzando, sino también nos inspira a nosotros. Inspira también a personas adultas, a personas que están con sus proyectos ahí, quizás los han dejado y dicen, no creo que el Señor ya me pasó el tren. Ujú. Y están ahí con sus proyectos, ¿verdad? Ser inspirador de que esto no se acaba, como dijo alguien, hasta que se acaba. Mientras tengamos vida, mientras esté latiendo este corazón, creo que hay oportunidad para poder realizar esas cosas que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, como fue en su caso. Me gustaría que se dirigiera a usted, a las personas que la van a ver en este momento. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje a estas personas que vienen comenzando en la música? Al creyente que se ha apartado del Señor, aquellas personas que sienten que ya no dan más. ¿Cuál es el mensaje para la sociedad en general? Sabemos que estamos viviendo un tiempo bien difícil, Ujú. ¿verdad? En nuestra sociedad, en la juventud, en muchas cosas. ¿Cuál es ese mensaje que usted le quiere dejar a la sociedad en este momento? Pensaba cuando decías aquellas personas que tal vez tienen un proyecto ahí escondido, que lo engavetaron porque tal vez ya el tiempo, ¿verdad? O en comparación a lo que veo, ¿qué puede ser esto? Y pienso en todos esos momentos donde lo que tenía en mi mano se miraba tan poco. No quiero hacer énfasis en lo de la voz, pero vaya, pues ya hablamos de la voz, entonces Sí. entenderán que es un ejemplo, que lo poquito que tenía era nada, o sea, era una voz desafinada, con un vibrato sin control, era como un piano descompuesto, o sea, era terrible, o sea, la primera vez no sonaba, la segunda sonaba horrible, y en mi mano era nada, ¿verdad? Era nada. Y yo lo miraba como ese poquito de harina de la viuda, ¿verdad? Como ese poquito de aceite que a los ojos de ella y a los ojos naturales eran nada. Pero cuando tú vienes delante de Dios y le entregas eso, es todo, ¿verdad? Es como esa viuda que dio las moneditas que tenía, que eran nada en comparación a lo demás, pero para ella era todo. Así que ella dio más que ellos porque era todo. Así que yo puedo pensar en esas personas que tienen esos proyectos o esos sueños o aquello que Dios te dio, ese sonido, esa habilidad, qué sé yo, lo que Dios ha puesto en tu mano, y tal vez tú lo has visto como nada, porque lo has comparado, porque te han dicho, porque tú mismo lo ves con tus ojos, como lo decían los espías. Eran gigantes y nosotros y nos miraban a nosotros como algo muy pequeño, como langostas, y nosotros nos mirábamos a nosotros mismos así. O sea, ellos aclararon, no es que ellos nos miraban, era que nosotros nos mirábamos Sí. a nosotros mismos como eso. Y a veces nosotros nos vemos como pequeñas langostitas, como una cosita, pero el Señor nos ha llamado, el Señor dice que es en sus fuerzas, que es en su poder, que es para gloria de su nombre. Y yo quisiera animarte, porque quizá tú has tenido tiempos de desánimo en tu vida, así que hoy yo quisiera animarte a sacar eso que tienes en la gaveta o a considerar lo que tienes en tu mano y ponerlo delante de Dios y creer por lo que Dios va a hacer. Y si tú eres alguien que se ha desanimado y se ha alejado de la iglesia, vuelve. Vuelve un día, vuelve el domingo, o vuelve el miércoles, o vuelve a llamar a aquella persona que sabes que te ama, que es parte de tu congregación, aquel líder que sabes que... Llámalo, da el paso, parece poco a tus ojos, puede ser ese poquito de harina, pero vuelve, hazlo. Te sorprenderás de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y si no conoces de Jesús, pero obviamente has escuchado de Jesús, has escuchado de ese Jesús que dio su vida en la cruz por ti, en la cruz, pues hoy quiero decirte que
este día puede ser un día de salvación para tu vida. Si tú puedes creer que Jesús es Dios, que Él dio su vida en la cruz por ti porque te ama, para perdón de tus pecados. Si hoy puedes reconocer que eres un pecador necesitado de esa salvación que Jesús te ofrece en la cruz, yo te animo a que hoy lo recibas. Y no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación, pero si hay una oración sincera que puedes hacer y decirle: Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco que esa obra en la cruz fue para perdón de mis pecados. Y ahora yo creo que tú moriste, pero también que resucitaste y que estoy orando, que estoy haciendo esta oración a un rey vivo, no a un rey crucificado que fue vencido por la muerte. Hoy te recibo como mi Señor, como el Rey de mi vida y como mi Salvador. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Si hiciste esta oración, tú puedes tener la seguridad de que en este día tú has pasado de una condición a otra, de muerte a vida. Has pasado a ser un hijo o una hija de Dios. Y qué motivo de gozo es para nosotros. Y la Biblia dice que es un motivo de gozo en el cielo, que hay fiesta en el cielo por tu vida. Así que este cierre es un cierre de ánimo, es un cierre de anímate a dar el paso, anímate a recibir a Jesús, anímate a llamar a tu líder, anímate a tomar lo que Dios ha puesto en tu mano y entregarlo a Él y activarte en ello. Y gracias de verdad por este tiempo de conversación, de compartir. De verdad que es muy especial para mí y lo considero como un regalo también del Señor. Este tiempo aquí con ustedes en Tegucigalpa, con Angie que hoy me acompaña también. Realmente nosotros estamos con expectativa y con mucha gratitud, como decías, con el Señor por este tiempo acá. Gracias. Wow, qué hermoso. Gracias, Jennifer, por esas palabras y por ese mensaje que le dejó a la sociedad, a todas las personas que nos van a ver, que nos están viendo. Dios siempre sigue obrando. Dios siempre sigue haciendo milagros. El Señor se sigue manifestando a la vida del ser humano y creemos en lo que Dios va a hacer en la vida de aquellas personas que vieron esta conversación. Simplemente pues habemos dos personas aquí necesitados del Señor, así como usted que nos está viendo, que queremos glorificar al Señor. Queremos glorificar al Señor siempre en lo que hacemos. Y gracias, Jennifer, por aceptar la invitación. Está por acá en Tegucigalpa. Pues ahí está en el canal de YouTube, ¿verdad? Toda su música. Vayan a las plataformas digitales también, ¿verdad? En Spotify, en Amazon Music, me imagino. Todas las plataformas pueden buscar su música en sus nuevas grabaciones, ¿verdad? La canción Eres Santo, pues, es una de las que ya se acaba de lanzar. Y próximamente se va a lanzar la de... Es sorpresita. Ajá, bueno. Sí, pero pronto. Yo ya iba a dar spoiler ahí. No. Pero va a lanzar una canción nueva. Sí. Una canción nueva grabada en vivo. Sí. ¿Verdad? Así que estén pendientes al canal de Jennifer. Aparece como Jennifer Salinas en YouTube. Jennifer Salinas Oficial. Aquí me estás agarrando... Ajá. Donde la burro votó Genaro. Bueno, ahí les vamos a dejar el link, ¿verdad? Les vamos a dejar el link para que la gente vaya a su canal de YouTube y vayan a disfrutarse ese tema, ¿verdad? Eres Santo. Sabemos que vienen más proyectos más de ¿Vamos a esperar más de Jennifer? Sí, claro que sí, en el nombre del Señor. Si el Señor me permite, sí. Qué bueno, gracias, Jennifer. Suscríbanse si todavía no se han suscrito, denle like a este contenido, compártanlo con todos sus amigos y ya saben, amigos, corre la voz. Que Dios les bendiga. Con toda mi fuerza lo gritaré.